St. Ellsworth-on-the-Hill, un pueblo de postal enclavado entre los pliegues del campo de Berkshire, era el tipo de lugar donde rara vez había escándalos que durarán más que un sermón dominical. En la mañana de diciembre, las campanas de la iglesia apenas se habían desvanecido cuando el primer soplo de risas resonó desde la colina de los trineos detrás de la vicaría. La nieve había caído limpia y profunda de la noche a la mañana, justo a tiempo para el día anual de trineos navideños del pueblo. Los niños chillaban de alegría mientras se precipitaba cuesta abajo en trineos de madera. Sus padres aguardaban en la parte inferior con bufandas de lana, termos humeantes y un nerviosismo silencioso. Era una tradición apreciada desde la Gran Guerra. Una mañana de sencilla alegría antes de que todos se deleitaran con los pasteles de carne picada caliente y el pudín de brandy pegajoso. La señorita Marple estaba sentada en lo alto de la colina, abrigada con un abrigo de invierno gris pizarra, sus manos enguantadas sosteniendo suavemente una taza de té. No tenía ninguna intención de ir en trineo. Sus rodillas, mucho más allá de semejante tontería, lo declaraban con firmeza. Sin embargo, disfrutaba de la compañía y la observación. «¡Oh, qué ruido tan alegre!», dijo la señora Calthorpe, esposa del vicario, asentándose a su lado con un suspiro. «Necesitábamos esto después del año pasado». La señorita Marple asintió levemente, con los ojos entrecerrados fijados en la colina. De hecho, hay algo bastante antiguo en observar a la gente arriesgar su vida por la emoción de ello. La señora Calthorpe soltó una risita, sin saber del todo si Jane Marple estaba bromeando. Al pie de la colina, los gemelos Finchley chocaron con el joven Colin Burke en un montón de bufandas y extremidades. Se siguieron risas, pero no todos las consideraron divertidas. Más arriba en la ladera estaba Giles Hawthorne, abogado municipal y reinante aguafiestas. Frunció el ceño ante las travesuras de los niños, si la mera idea de alegría le ofendía. Su esposa, mucho más joven, Delia, permanecía varios pies detrás de él, con una sonrisa tensa y su abrigo demasiado delgado para el clima. Tenía las mejillas pálidas, los ojos parpadeando nerviosamente hacia la ladera cubierta de nieve. «Extraña pareja», murmuró la señora Calthorpe, siguiendo la mirada de la señorita Marple. Dijo la señorita Marple. «El matrimonio puede ser largo invierno si uno se casa por las razones equivocadas». No muy lejos de ellas, Trevor Winstanley, el autoproclamado líder del pueblo y poeta, intentaba impresionar a Delia Hawthorne con rimas mal sincronizadas y un abrigo de lana nuevo que aún conservaba el aspecto de tienda de etiqueta. La sonrisa cortés de Delia permaneció impasible, pero sus dedos se apretaron alrededor del termo que llevaba como si fuera lo único cálido en su vida. La señorita Marple lo notó en silencio. Las mujeres solían contar historias con sus manos. Al otro lado del campo, el doctor Lionel Forsyth, retirado y famoso por su escepticismo hacia la medicina moderna, ofreció consejos cuestionables a la señora Penworthy sobre una tos persistente. Su hija Elsie rondaba cerca, ansiosa por llevárselo antes de que sugirieron sanguijuelas nuevamente. A la distancia, un grito de júbilo indicó que el punto culminante de la mañana estaba a punto de comenzar. «La carrera del terrateniente», anunció la señora Calthorpe. «Cada año, los adultos del pueblo compiten en una última carrera de trineos, la carrera del escudero. Es un asunto torpe y teatral, más relacionado con las risas que con la velocidad. Se otorga una copa de latón maltrecha al ganador, y el vencedor está obligado a comprar la primera ronda de vino de moho en el Jabalí Azul. Los competidores de este año se alinearon arriba, en la cima. Giles Hawthorne, para sorpresa de todos, había aceptado unirse, a pesar de burlarse de la tradición durante años. La señorita Marple arqueó una ceja mientras él subía a su trineo con rígida dignidad. Su esposa permanecía a un lado, con los brazos cruzados firmemente. Junto a él estaba agachado Bernard Pelle, el carnicero local, con la cara roja de pecho ancho y tremendamente entusiasta. El doctor Forsyth, apenas capaz de sentarse en su trineo sin ayuda de nadie, completó el trío. «¡Listo!», llamó el vicario. 3, 2, 1. Lanzaron. Bernard gritó. El doctor Forsyth chilló. Giles se aferró con una mueca. Al principio, la carrera transcurrió de forma caótica. Derrapes en trineo y bajadas a trompicones con gritos y risas resonando por todas partes. Entonces, de repente,
El trineo de Giles Houshun se desvió bruscamente de su trayectoria, de forma antinatural hacia la izquierda, antes de chocar con una placa de hielo cerca del poste de la cerca. Fue un crujido seco, un grito y, luego, silencio. No se levantó. Giles, gritó Dileya. 15 minutos después, el ambiente se había enrarecido. Los niños fueron apartados a empujones, y la risa se desvaneció en susurros. El doctor Forsyth se agachó torpemente junto a la figura inmóvil. Bernard estaba de pie con las manos sobre sus caderas, parpadeando incrédulo. «Él está muerto», anunció Forsyth, y su voz se quebró. «Oh, querida», murmuró la señora Calthorpe, aferrándose a su chal. «¿Pero cómo? Las colinas no eran tan empinadas». La señorita Marple, mientras tomaba su té en silencio, observó el rastro del trineo. Las huellas estaban demasiado limpias, sin vibraciones, sin desplazamientos, rectas en la zona helada. «¡Qué horror!», dijo en voz baja. «Y qué lamentable que el hielo solo se formara en esa zona en particular». Dileya, temblando, fue escoltada por la esposa del vicario. «Siempre les dije que la colina para trineos era peligrosa», murmuró alguien. Trevor Winstanley, pálido y con la voz temblorosa por la bufanda, murmuró. Es solo una tragedia, ¿verdad? Un accidente, ¿no?» Los ojos de la señorita Marple nunca abandonaron la pista de trineos. «Eso se podría esperar», respondió ella. «Pero la tragedia, señor Winstanley, tiene una curiosa forma de ser empujada. Al mediodía había dejado de nevar, pero la escarcha se aferraba con más fuerza que nunca a las ventanas del jabalí azul. Dentro, el pueblo se reunió en murmullos fragmentados. La risa había drenado de la atmósfera como humo por la chimenea. Las botas resonaban en el suelo. El té se vertía, pero en su mayoría se dejaba intacto. Nadie se atrevió a llamarlo asesinato todavía, pero tampoco lo llamaron accidente. La señorita Marple estaba sentada cerca de la chimenea con una galleta simple y su bolsa de tejer intacta. Su taza de té permanecía humeante, y la bebió lentamente, con los ojos cerrados. Deambulando de mesa en mesa, el vicario se apoyó en la barra, con la frente surcada. Bernard P.L., aún con las mejillas rojas de la colina de trineos, repitió por tercera vez a nadie en particular, sin siquiera gritar, simplemente girando a la izquierda y quebrando. «Pobre Dileya», murmuró Elsie Forsyth, aferrándose a su taza. Parecían una pareja ideal, ¿verdad? No lo eran. Era dinero o lástima, o ambas cosas, pero no amor, dijo Trevor Winstanley desde el lado de la mesa, su voz demasiado rápida. «La gente habla», dijo Elsie, enfriando la expresión de Trevor. Al otro extremo de la habitación, Dileya Houshun permaneció sentada, pálida y rígida, flanqueada por la señora Calthorpe y el doctor Forsyth, que insistieron en que la mantuvieran abrigada y quieta durante el choque. Sus manos enguantadas yacían planas sobre su regazo. No había tocado el brandy frente a ella. «Apenas tiene 25 años», susurró Elsie. Y Giles debía tener unos 56 o 58 años. La puerta del pub se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento helado y al inspector. Un hombre de mandíbula afilada, con mirada permanente de incredulidad, se sacudió la nieve del abrigo y asintió al vicario. «Un asunto terrible. Los accidentes en trineo, aunque no son desconocidos», dijo con un murmullo de asentimiento, pero sin convicción. «¿Presenta el cuerpo signos de otra cosa? ¿Lesiones?», preguntó el vicealcalde con delicadeza. «Se rompió el cuello en el impacto», respondió Artrich. «Desafortunadamente, pero no hay señales de esfuerzo, ni hematomas visibles. El sendero del trineo estaba claro». Finalmente habló la señorita Marple. «¿De verdad?», dijo. «Me refiero al camino». Partridge se giró. «¿Viste algo, señorita Marple?» «Oh, no», dijo ella, revolviendo su té suavemente. Solo pensaba en voz alta. «El hielo es caprichoso. Se forma donde le place, rara vez en perfecta alineación con la trayectoria del trineo». El inspector frunció el ceño. «¿Crees que el hielo fue manipulado?» «Yo no dije eso», respondió ella, con los ojos brillando levemente. «Pero el trineo depende bastante de la simetría, ¿no? Un pequeño cambio de peso, un pequeño empujón hacia la izquierda. No se necesita mucho». Artrich asintió con los labios apretados.
Revisaremos la zona de nuevo, por si acaso, minuciosamente. La señorita Marple se inclinó hacia su cabeza. Afuera, el sol se ocultaba tras las nubes grises mientras Partridge regresaba penosamente a la colina con 2 agentes de policía. Miss Marple no lo siguió. Ya había señalado lo que importaba: la deliberada suavidad de la capa de hielo, antinatural en una pendiente por lo demás esponjosa e irregular. Se quedó en el pub. La gente siempre se relajaba en el interior, con los rostros enrojecidos por el calor y las mentes desarmadas por la rutina. Las palabras fluían con más facilidad cuando la amenaza parecía haber pasado. Trevor Winstanley regresó a la mesa más cercana. «No debes culparte a ti misma», dijo suavemente. Delia dio una sonrisa forzada. «No», dijo la señora Calthorpe, interrumpiendo. «Quizás no sea lo mejor detenerse en cualquier cosa hasta que el inspector termine. El tiempo del señor nunca es perfecto». La señorita Marple casi sonrió ante eso. Entonces llegó el momento más extraño. El joven Colin Burke, el chico que se había estrellado antes con los Finchley, deambuló adentro, todavía envuelto en su equipo de trineo, sosteniendo algo en la mano. «Encontré esto cerca de la colina», gritó. «Es brillante». Alzó un pequeño alfiler de plata, de esos que se usan para sujetar una bufanda o solapa, con forma de cabeza de zorro, sus ojos diminutos rubíes. Delia jadeó. La cabeza de la señorita Marple se inclinó un poco. «¿Lo reconoces?» Los ojos de Delia se bajaron. Era de Giles. Él lo llevaba en su abrigo esa mañana. Él se alzó una ceja. «Extraño», murmuró. «Debería haber sido encontrado aparte de él». Especialmente el abrigo de la señorita Marple todavía estaba abotonado. Todos se giraron. Miss Marple parpadeó lentamente. Me di cuenta cuando el doctor Forsyth lo examinó. El abrigo no había sido desabrochado. Así que o bien el pasador se salió antes del accidente. «Oh», dijo Partridge, que había regresado en silencio. «Alguien lo retiró después». Un silencio gélido se apoderó de la habitación. «¿Puedo quedármelo?», preguntó Colin sin darse cuenta. «No, muchacho», dijo Partridge. «Todavía no». Más tarde esa noche, la señorita Marple se sentó junto a su ventana con vista a la plaza del pueblo. Las farolas parpadeaban suavemente, proyectando largas sombras sobre los bancos de nieve. Las luces brillaban tras las cortinas corridas. La vida continuó, silenciosa e incierta. Ella garabateó una breve nota en su diario. El trineo se desvió de forma extraña. Hielo colocado con delicadeza. Las manos de Delia firmes ante el dolor. Trevor demasiado rápido para consolar. Pin de solapa mal colocado. Nadie parecía sorprendido. Debo volver a revisar los silencios. Sonó la campana de la iglesia, las 6. Ella cerró el cuaderno con cuidado. «Qué lástima», murmuró. La gente rara vez cree que un asesinato puede comenzar con algo tan sencillo como un empujón. Volvió a nevar en la madrugada, no con la belleza teatral de la víspera de Navidad, sino con una persistencia silenciosa que cubrió el pueblo con una espesa capa de quietud. La colina, ahora acordonada con un único trozo de cinta policial, estaba intacta, su ladera helada como un muro de respiración, esperando a exhalar. La señorita Marple añadía azúcar a su té matutino con cuidado deliberado. Desde su ventana, apenas podía distinguir al inspector Partridge bajando pesadamente por el camino desde la casa Hawthorne, su rostro sombrío y el cuello cubierto de escarcha. Anoche hubo preguntas, muchos de ellos, y habría más. ¿Pero qué? Lo que a la señorita Marple le pareció curioso no era lo que se preguntó. Fue lo que quedó sin respuesta. A media mañana, el vicario se había reunido con algunas de las mujeres del pueblo en el salón parroquial con el pretexto de preparar cestas para el próximo almuerzo benéfico. Pero no eran pasteles de menta ni tartaletas de chocolate los que llenaban el aire. Era mera especulación. «¡Qué accidente tan terrible!», dijo la señora digna de la pluma, sirviendo conservas en cucharones diminutos de frascos de vidrio. Aunque debo decir, para un hombre tan rígido como Giles, fue sorprendentemente ágil en ese trineo. Elsie Forsyth puso los ojos en blanco. Rígido es la palabra correcta. Dudo que alguna vez se hubiera metido en su vida. Recién este año se unió a la contienda para hacer alguna observación pomposa. «Oh», aclaró la garganta Cynthia Moffatt, quien había hecho un nombre para sí misma escuchando a escondidas a través de las cortinas de encaje. «¿Y qué hay de Delia?»,
aliviada, ¿verdad? ¿O es eso cruel de mi parte? La señorita Marple, sentada tranquilamente con su labor de punto, ni siquiera levantó la vista. A veces el dolor se disfraza de muchas maneras, dijo, enrollando el hilo suavemente. Conmoción, culpa o anticipación. Anticipación. Cynthia parpadeó. De libertad, tal vez. Siguió un silencio. Elsie parecía incómoda. Se casó demasiado pronto. Eso es todo. Los padres de Giles eran amigos de su infancia, en sus días en Oxford, y bueno, él tenía dinero, ella no tenía ninguno. Y ahora, añadió Cynthia en un susurro, ella tiene ambos. La señorita Marple contó 6 puntos, luego preguntó casualmente. ¿Alguien comprobó si Giles había cambiado sus llaveros? Cynthia abrió la boca, luego la cerró. Mientras tanto, en el pueblo, el agente de policía, Inspector Partridge, caminaba de un lado a otro en la oficina estrecha. El alfiler había sido embolsado, fotografiado y examinado. Sin sangre, sin daños visibles. Pero su ausencia en el abrigo de Giles aún le carcomía. Se volvió hacia el agente Davis, que estaba encorvado sobre un archivo. Tráeme otro informe preliminar del forense. Quiero un análisis más detallado de los hematomas por impacto y pregúntales por ahí sobre el mantenimiento de trineos. ¿Quién los preparó este año? Bernard Pelle, como siempre, y creo que también el vicario. Pregúntales a ambos, respondió Davis. Más tarde ese día, la señorita Marple visitó el Jabalí Azul, donde se sentaba Trevor Winstanley solo, con la libreta en la mano, fingiendo escribir. Él levantó la vista demasiado rápido cuando ella se acercó. Señorita Marple, teo algo más fuerte. Gracias, dijo ella, quitándose los guantes. Me encuentro más clara con calidez. Soltó una risita nerviosa. Sí, bueno, todos seguimos. Supongo que hay mucho revuelo. Los rumores se propagan rápidamente. En efecto, pero la verdad tiende a arder más lentamente, de forma más constante. Trevor jugueteó con la esquina de su cuaderno. ¿Conocías bien a los Hawthorns? Preguntó con naturalidad. Suficiente, respondió él. Todos lo hicimos. Qué gracioso, dijo ella, removiendo su té. He vivido aquí durante décadas y sigo aprendiendo algo nuevo cada día. Por ejemplo, nunca supe que a Delia le gustaran los motivos de zorros. Trevor parecía confundido. ¿Fox? Ah, te refieres al alfiler, ¿verdad? H tragó saliva. Giles lo usaba todo el tiempo. Incluso tenía gemelos a juego. Una especie de reliquia antigua de un club universitario, la Sociedad de Caza. Sí, lo recuerdo. Curioso. Sin embargo, Delia afirmaba que era suyo esta misma mañana. Trevor hizo una pausa. Bueno, quizás quiso decir que lo usaba a menudo. Valor sentimental, tal vez. Tal vez, dijo ella, con la mirada perdida hacia su cuaderno. Y escribes tus poemas incluyendo siempre observaciones tan íntimas. Perdón. Hizo un gesto. Por casualidad eché un vistazo. Tu última frase. La novia enterró su silencio bajo la mirada vigilante del zorro. Poético, pero que extrañamente oportuno. Trevor se sonrojó. Es solo una metáfora. Por supuesto, dijo la señorita Marple en voz baja. Los poetas tienen bastante predilección por ellas. Por la tarde, el inspector Partridge llamó a la puerta de la carnicería Pelle, donde Bernard estaba limpiando cuchillas y silbidos desafinados. ¿Te importaría responder a algunas preguntas más?, preguntó Partridge. Bernard se encogió de hombros. Todavía parece un accidente fortuito, ¿verdad? Quizás sí, quizás no. Partridge frunció el ceño. Preparaste los trineos, ¿acaso lo tocó alguien más? Bernard lo reflexionó. El cobertizo de la iglesia permaneció cerrado con llave durante la noche. Pero bueno, no es precisamente Fort Knox. La mitad del pueblo tiene la llave. Esa noche, la señorita Marple hospedó a la esposa del vicario para una tranquila cena. Sobre pastel de carne y jengibre, hablaron de las reparaciones de la iglesia y de las elecciones de himnos, hasta que la señorita Marple dirigió suavemente la conversación. Delia estaba bastante tranquila hoy, ¿no crees? Ella lo era, dijo la señora Caltor con cautela, aunque me imagino que todavía en estado de shock. Sí,
y sin embargo, sus manos nunca temblaron. Cuando alguien encuentra a su marido muerto con violencia, nada menos, es extraño, ¿verdad?, que su té no tiemble en la taza. Oh, no, querida, pensó la señorita Marple, con una sonrisa amable. Creo que alguien quería hacernos creer que ella podía. Más tarde esa noche, la señorita Marple se sentó de nuevo en su escritorio. Trineo nuevo a la izquierda. Dilea constante. Trevor poético bajo presión. Club de gemelos. Will sin cambios desde la primavera. Hay que preguntar sobre los llaveros para cobertizos y averiguar quién querría que Giles no acabara simplemente muerto, pero avergonzado. Afuera volvió a nevar, suave y en silencio, como si intentara borrar el día anterior. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Nada desapareció por completo en St. Elizabeth's, especialmente no la culpa. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño papel doblado, un poema que había recogido antes, desde el pub, cuando Trevor había dejado su cuaderno desatendido. La última línea decía: el cazador se desliza hacia el juicio, sin darse cuenta de que el camino estaba cepillado por el arrepentimiento. La boca de Trevor se tensó. Eso no es prueba, dijo ella. No, contestó ella, pero es inusualmente específico para alguien que afirma ser simplemente observador. Se levantó demasiado rápido. Dirás cualquier cosa para proteger a Dia. La señorita Marple no se movió. La amabas, ¿verdad? Él no dijo nada. Ella nunca lo miró. No de verdad. Pero Giles se interponía en tu camino. Tu escritura, tu orgullo y tu fantasía de ser su salvador. Así que, cuando te diste cuenta de que él planeaba excluirla del testamento, Trevor se dio la vuelta para marcharse. Una cosa más, dijo ella. ¿Quién iba a imaginar que Giles guardaba un segundo testamento en el cajón de su escritorio? Sus pasos vacilaron. Ah, susurró la señorita Marple para sí misma. Demasiado rápido otra vez. La mañana siguiente trajo un raro rayo de sol que hacía girar los carámbanos de los aleros, convertidos en colmillos brillantes, pero el calor no logró derretir la inquietud que se cernía sobre St. el colina. Las puertas que una vez sostuvieron charlas vecinales ahora permanecían firmes y cerradas. Las cortinas se movían más de lo normal, y el bar del Blue Ball permaneció inusualmente en silencio. Nada de chismes. Nada de apuestas sobre quién cantaría desafinado en el coro dominical. Sin embargo, la señorita Marple nunca encontró el silencio inquietante. Según su larga experiencia, el silencio solo hacía ruido para hacerse oír. Ella terminaba un modesto desayuno de gachas de avena y tostadas con mermelada cuando un golpe seco llegó a la puerta. Era el agente Davis, con aspecto avergonzado pero útil. Me envió el inspector Artrich, señora, dijo, sosteniendo un paquete marrón. Dijiste que podríamos ver algo que nosotros no vimos. La señorita Marple aceptó el paquete, anotando su peso. Dentro había dos objetos envueltos en papel de la policía, un cuaderno encuadernado en cuero y una carta a medio escribir, ambos recuperados del estudio de Giles Houshun. Primero abrió el cuaderno. Las páginas estaban en su mayoría en blanco, salvo algunas frases dispersas en la escritura angulosa de Giles, nombres, fechas, tachados, pautas. Pero fue la carta lo que captó su atención. Beatriz, he hecho lo que tenía que hacer. Debería haberlo hecho hace años. La vida que he construido aquí es frágil y artificial, y se está derrumbando. Nunca dejé de pensar en nuestro tiempo en Sussex. Te he dejado algo en mi antiguo escritorio. Si acaso me pasa algo, lo encontrarás allí. No había ninguna firma. Miss Marple cerró los ojos durante un largo rato. Un instante después, buscó su chal. Era hora de visitar la herencia de Houshun antes de que alguien más decidiera dejar atrás el pasado. La casa de los Houshun se alzaba imponente y angular en el límite del pueblo, su techo como un hombro encorvado contra el viento. Aunque las investigaciones oficiales habían dado la propiedad como sellada, Diley había dado a la señorita Marple su bendición y su llave de repuesto. Dentro, la casa se sentía más bien en pausa que abandonada. Una chimenea llena de cenizas frías, un reloj de pie que hacía tic-tac demasiado fuerte. En la pared del fondo del estudio, un escritorio con tiradores de latón y una aura de importancia. La señorita Marple abrió el cajón superior, que estaba vacío. Probó con el armario inferior, cerrado con llave.
De su bolso sacó una pequeña herramienta de ganchillo, con más de un propósito en sus manos, y persuadió al cajón a abrirse con un clic satisfactorio. Dentro había un pequeño montón de cartas, atado con cordel. La tinta en los sobres estaba descolorida pero legible. Señorita Beatrix Langley, Cabaña Windmere, Sussex. La señorita Marple no leyó las cartas. Respetaba la privacidad incluso después de muerta. Pero sí señaló un detalle crucial: dátiles, y uno más amarillento y doblado de otra manera. No necesitaba leerlo para entender la historia. Los primeros eran cartas de un antiguo compromiso. Lo último escrito, poco después del apresurado matrimonio de Giles con Dilea, probablemente fue uno de arrepentimiento o quizás disculpa. Metió el bulto en su bolso. El misterio ya no era porque Giles había reescrito su testamento, sino porque lo mantuvo oculto y quien lo había descubierto antes de que llegara a manos del abogado. Afuera, había comenzado a nevar de nuevo. Suaves copos que amortiguaban incluso los pasos más firmes. La señorita Marple no notó el frío. Estaba pensando en Trevor Winstanley, su poema sobre el arrepentimiento y la forma en que había titubeado al mencionar el cajón del escritorio. Demasiado específico, demasiado informado. Se dirigió hacia el pueblo y encontró al inspector Artrich fuera de la comisaría, fumando a pesar del frío. «Creo que encontré un motivo», dijo sin preámbulo. «Aunque no sea la que más gente sospeche». Artrich arqueó una ceja. «¿Tú eres? Dilea no mató a su marido». «No», dijo la señorita Marple. «Lo que digo es que alguien quería protegerla». Ella le entregó la carta a medio escribir. Artrich la leyó 2 veces. «Beatrix Langley, antiguo amor». Miss Marple asintió. «Y muy posiblemente la única mujer a la que Giles amó jamás». El cambio en el testamento no fue un acto de crueldad hacia Dilea. Era penitencia. Artrich frunció el ceño. Pero si nunca presentaba una demanda y lo hubiera descubierto, alguien debió haberlo hecho y entró en pánico. Probablemente alguien a quien le importaba profundamente por día y temía lo que perdería esa herencia significaría para ella. El rostro de Artrich se ensombreció. Winstanley. La señorita Marple no ofreció ninguna confirmación. Es poético pero predecible, y alguien dejó el trineo accesible durante la noche con amplia oportunidad para manipularlo. Tenía una llave y suficiente amargura para encerar el camino bajo los pies de Giles. Pero los motivos no bastan. «Necesitamos pruebas», dijo Partridge. «Tienes grasa en los patines del trineo», dijo la señorita Marple. «Y el alfiler». Un detalle que Trevor no habría sabido a menos que lo hubiera retirado él mismo después del accidente para que la muerte pareciera una caída trágica. Eso es arrogancia. Arrogancia siempre deja huellas dactilares. Partridge exhaló lentamente. «Lo traeré, entraré en silencio». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras la capilla y la nieve pintaba los tejados, la señorita Marple se sentó de nuevo junto al fuego. Dilea llegó justo pasada las 5. Su mirada escrutadora. «¿Se acabó?», preguntó ella. «Pronto», dijo la señorita Marple. Bajé la mirada. No le pedí a Trevor que hiciera nada. Ni siquiera sabía que sentía así hasta hace poco. La señorita Marple asintió. El amor puede ser egoísta en su devoción. A veces destruye para preservar. La voz de Dilea bajó a un susurro. «¿Crees que lo hizo con buena intención?» «No», dijo la señorita Marple. «Pero creo que quiso decir salvarte». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Eso es, a su manera, el tipo más peligroso de crimen». A la mañana siguiente se produjo una helada tan severa que las ventanas tenían un patrón que parecía porcelana agrietada. En la quietud antes del amanecer, el inspector Artrich estaba sentado en la sala de entrevistas de la comisaría frente a Trevor Winstanley. La habitación estaba fría, no solo por el clima, sino por el silencio entre ellos. Trevor parecía pálido pero sereno, su bufanda aún cuidadosamente anudada al cuello. «Te vi cerca del cobertizo de la iglesia 2 noches antes de la carrera de trineos», comenzó Artrich sin preámbulo. «Ese trineo, el del señor Hawthorne, quedó allí desbloqueado. Tenías acceso y motivo. También escribió esto», dijo, deslizando por una hoja de papel el poema recuperado por la señorita Marple. Trevor leyó las palabras como si las viera por primera vez. «Es una metáfora», dijo en voz baja. «Es una confesión», respondió Artrich. Aún así, Trevor no dijo nada.
Sus dedos se contrajeron ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente. Encontramos un paño empapado en grasa para ejes detrás de la pared del chaleco, añadió Artrich. Rígido por el frío. Eso también es una metáfora, supongo. Trevor alzó la vista. No lo entiendes, como era Giles. Luego explícaselo a mí. Trevor se recostó, con la mandíbula apretada. Era un tirano vestido de caballero, controlador, arrogante, frío. Se casó con Dia. La poseía como una pintura. No me gustaba especialmente, pero no soportaba que nadie más lo admirara. Y sin embargo, dijo Artrich con cautela, ella se quedó. Ella estaba atrapada. Y tú la liberaste. Trevor vaciló. No quise decir que no. Solo quería darle un sacudida, arruinar la carrera, para que pareciera tontería, tal vez asustarlo lo suficiente como para que retrocediera. Pero el hielo funcionó demasiado bien. Partridge cruzó las manos. Eso no es defensa. El señor Winstanley dejó caer su cabeza. Y eso no es excusa. Esa misma mañana, la señorita Marple recibió un sobre delgado deslizado por su buzón, sin remitente. La letra era desconocida. Dentro había una sola página, con guión errático. A quien corresponda. No puedo llevar ya este peso. No empujé el trineo. No tenía intención de matar a Giles. Pero cambié de rumbo. Creía que podría cambiar su trayectoria, humillarlo, no acabar con él. Mi único objetivo era darle una oportunidad a Dia. Pero la colina me costó más de lo que pretendía dar. Miss Marple sostuvo la carta sobre la chimenea y estudió los pliegues. Reciente, probablemente escrito en las últimas 24 horas. No era una nota de suicidio. Le faltaba desesperación, pero era algo igual de peligroso. Un culpable intentando dar forma a su narrativa en algo más suave, más indulgente. Trevor no estaba corriendo. Él estaba posicionándose. Dobló la carta una vez más y la guardó en su bolsa de labores. Más tarde esa tarde, la señorita Marple visitó a Delia Hawthorne, quien se había retirado al estudio de su difunto esposo, rodeado de libros en abrir y silencio oscuro. Le ofreció té, que Dia aceptó con un gesto de asentimiento, aunque no lo bebió. Han arrestado a Trevor, ¿verdad?, preguntó Delia. Lo han detenido, dijo la señorita Marple con dulzura. La detención es solo una formalidad cuando las palabras están escritas con la propia mano del sospechoso. Dia cerró los ojos. Era un tonto, pero tenía buenas intenciones. Sin duda, señorita Marple. Pero Kindling no llega a protestar una vez que comienza el fuego. La voz de Delia se apagó. Dijo que había encontrado la voluntad por accidente, que él solo quería que Giles quedara expuesto. No se lo pedí para hacer nada, señorita Marple. Creo, tú. Hubo una larga pausa. Luego Dia añadió. Pero tampoco lo detuve. No cuando debería haberlo hecho. La señorita Marple se inclinó y apretó su mano. Estabas de luto por un matrimonio mucho antes de que terminara. Eso es tristeza suficiente para una mujer. Dia se quedó mirando la chimenea. ¿Lo entenderá la gente? No, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero lo olvidarán con el tiempo. Esa tarde, el jabalí azul vio regresar su habitual tranquilidad. El fuego crepitaba, la cerveza corría a raudales y los chismes volvieron a temas más aceptables. El coro desafinado, el nuevo ayudante del panadero, y si la próxima helada arruinaría las coronas de acebo. La señorita Marple estaba sentada cerca de la chimenea, escuchando pero sin aportar. La señora Calthorpe, siempre la amable diplomática, se unió a ella con un suave tintineo de tazas de té. «¿Resolviste otro, verdad?», preguntó. La señorita Marple negó con la cabeza. «Oh, yo simplemente descubrí lo que ya estaba allí. El chico poeta. Será acusado, me imagino. Homicidio involuntario, como mínimo». La señora Calthorpe suspiró. Terrible desperdicio. Tenía cierta sensibilidad. Sí, dijo la señorita Marple, pero la sensibilidad, cuando se combina con la obsesión, se convierte en cuchilla. Más tarde, en casa, la señorita Marple abrió su cuaderno y realizó su entrada final debajo de la fecha. El testamento era auténtico. El amor no existía. Trevor se veía a sí mismo como un héroe trágico, cuando todo lo que realmente necesitaba era humildad. Giles no murió a causa de la crueldad,
sino por orgullo de todos. Dileya en lo último es gratis. Pero la libertad ganada en el silencio cuesta más de lo que nadie admite. Dejó la pluma y se quedó mirando fijamente al fuego. Afuera había comenzado a nevar de nuevo, y la nieve era suave y silenciosa. La Navidad llegaría pronto. Con ella villancicos, canela y los de siempre, rituales de perdón y olvido. Pero la colina permanecería cerrada este año. Y tal vez eso fue lo mejor. Para la mayor parte del pueblo, el arresto de Trevor Winstanley marcó un lento regreso a la rutina. St. Ells en la colina reanudó su ritmo. Tiendas de comestibles abiertas, campanas de iglesia sonando y botas resonando en los carriles con una sensación de cautela normal. Pero la señorita Marple no quedó del todo satisfecha. No era duda. La culpa de Trevor era evidente. Su confesión inequívoca. Sin embargo, algo tiraba de los bordes de sus pensamientos, como un hilo suelto. Caminó el camino más largo hasta la iglesia, siguiendo el sendero junto a la colina de trineos. Permanecía acordonada, separada por una cuerda delgada y un letrero de madera cerrado por reparaciones estacionales. Los niños se retaban unos a otros a cruzarla, pero ninguno lo había hecho. No después de que Giles Hawthorne se rompiera el cuello en el descenso. La señorita Marple se detuvo a mitad de camino, sus botas hundiéndose ligeramente en la nieve medio derretida. Estudió la pendiente. La placa de hielo, ahora cubierta de nieve en polvo, había sido colocada con extraña precisión. Grasa en los rieles, Trevor controló la V hacia la izquierda. Sabía demasiado. Eso era cierto, pero la idea de que lo había orquestado todo, configurado con tal nivel de detalle mecánico, le parecía extraño. Los poetas imaginaban el dolor. No solían diseñarlo. Esa tarde visitó al inspector Partridge en la policía. Estaba actualizando la documentación, las mangas de las gafas de lectura enrolladas y apoyadas a baja altura. «¿No estás convencida?», dijo mientras ella entraba sin levantar la vista. «No lo estoy», respondió ella con sinceridad. Trevor escribió el poema, admitió el sabotaje, pero algo sigue sin resolverse. Partridge golpeó suavemente su bolígrafo. «¿Crees que él está mintiendo?» «Creo que está diciendo la verdad, pero no toda», dijo ella. Se sentó frente a su escritorio y se apoyó adelante. «¿Has examinado el cobertizo correctamente?» Partridge parpadeó. «No lo hice». «No, pero se usó», continuó ella. «¿Se llevaron el trineo? ¿Fue la mañana de la carrera o fue, ya afuera?» Partridge hizo una pausa. «Supusimos que estaba en el cobertizo durante la noche». Los ojos de Miss Marple brillaron. Trevor tenía la llave. Puede que hayan planeado un sabotaje, pero también podría haber llegado demasiado tarde. De vuelta en el Blue Boar, los chismes corrían como la pólvora, más fuertes que el té. Elsie Forsythe estaba enfrascada en conversación con Bernard Pelle y Cynthia Moffett, cada uno hablando lo suficientemente bajo para evitar ser acusado de disfrutarlo. «Siempre pensé que era extraño», dijo Cynthia, refiriéndose a Trevor. «Demasiado tiempo con sus cuadernos, siempre al acecho. Nunca se casó, ¿te diste cuenta? Quizás sea bueno que se haya ido». Bernard murmuró, «Un poco de limpieza de primavera para el pueblo». La señorita Marple estaba sentada cerca de la ventana, inadvertida. Dio un sorbo a su té y esperó. Chismes, después de todo, solo eran útiles cuando se volvían descuidados. «Sí, lo hizo. Vi a otra persona cerca de la colina», añadió Bernard distraídamente. «Muy temprano, incluso antes de que el vicario llamara a la campana. Pensé que era una de las campanas de Finchley. Los chicos se deslizan por el tobogán antes de la carrera». Cynthia arqueó las cejas. «Nunca me lo dijiste». «La policía», dijo Bernard. «No pensé que importara». La señorita Marple dejó su taza. Al anochecer, estaba llamando suavemente a la puerta de la vicaría. La señora Calthorpe respondió, mejillas rosadas por el calor del horno. Unas palabras rápidas con su marido. La señorita Marple sonrió. No le impediría su pastel de carne. Dentro, el reverendo Calthorpe parecía sorprendido pero complacido. Señaló hacia la sala de estar, donde brillaba un fuego y yacían los libros de himnos apilados sobre la mesita auxiliar. «Quería preguntar sobre el horario de mañana», dijo la señorita Marple antes de comenzar el descenso en trineo. «Bueno, bajé a ayudar a Bernard a colocar las pacas de heno junto a la colina. Necesitaba otra persona».
Eso fue justo después de las 7, dijo Calthorpe. Y el cobertizo ya estaba desbloqueado. Trineos fuera y arreglados. Bernard debió haber llegado antes. ¿Estás seguro?, preguntó la señorita Marple. Completamente seguro, afirmó él. Ya habían echado sal en las aceras y estaba a mitad del apilamiento. Miss Marple suavizó su rostro. Supongo que uno no echa nieve salada a menos que llegue con un objetivo. Esa noche, la señorita Marple regresó a su casa, estudió y abrió su cuaderno una vez más. Revisó los detalles. Trevor, poético, observador, emocionalmente volátil, culpable de intención, día, pasiva, beneficiaria, sin evidencia de beneficiario directo en el enredo. Bernard, acceso. Motivo enterrado bajo familiaridad. Primero en la escena. Controlaba la disposición de los trineos tiempo indeterminado antes del amanecer. Recordó el comentario casual de Bernard en el pub, en el que había visto a alguien en la colina pero no lo mencionó. Si lo hubiera hecho antes, habría sabido cómo desviar las sospechas con precisión. Trevor era una cortina de humo, voluntaria, pero no dejaba de ser una cortina de humo. La señorita Marple cerró el cuaderno y extendió la mano hacia su abrigo. A la mañana siguiente, invitó al inspector Artrich y a Bernard Pelle a unirse a ella en la colina. Solo pensé que podría reconstruir las cosas, dijo para mayor claridad. Bernard parecía acostumbrado. Parece un poco teatral, ¿verdad? Artrich se encogió de hombros. He aprendido a no ignorar los instintos de la señorita Marple. Se encontraban en la cima de la pendiente. La señorita Marple hizo un gesto hacia la línea de árboles. Dijiste que viste allí a un niño. Buenos días, Bernard. Pero los gemelos Finchley no llegaron hasta las 8. Les pregunté a su madre. ¿Te vieron apilando heno a las 7? Bernard frunció el ceño. Bueno, tal vez vi a otra persona. O tal vez fue la señorita Marple. Continuó. Querías que pensáramos que había otra persona allí. Llegaste temprano. Colocamos los trineos. Aplicamos grasa. Colocaste el hielo. Trevor proporcionó la culpabilidad. Tú provocaste el crimen. Partridge dio un paso enérgico hacia adelante. ¿Es cierto, señor Pelle? Bernard apretó la mandíbula. Se lo merecía. Ese pomposo bastardo arruinó la mitad del pueblo. Alquileres subieron. Cerraron el acceso común. Corté el permiso de pastoreo de mi hermano la primavera pasada. Ya había tenido suficiente. Artrich se llevó la mano a los puños. No tenía intención de matarlo. Bernard, murmuró, de repente pequeño contra la nieve. Solo quería que rompiera su orgullo sangriento. La voz de la señorita Marple era suave. Rompiste su cuello en cambio. La noticia de Bernard Pelle y su confesión se extendió por St. como una ola de confesiones, ráfaga repentina que sacudió todas las ventanas. Lo que siguió no fue incredulidad, fue reconocimiento. Bernard, el buen carnicero, el que se levantaba temprano, el donante de la rifa del domingo, un hombre de carne, sudor y lazos con el pueblo, pero bajo esa familiaridad había sido algo más frío, rencores, viejas heridas, resentimientos que supuraban silenciosamente en graneros, cuentas y deudas tácitas. Y, sin embargo, para muchos seguía sin ser la revelación más perturbadora. Ese título pertenecía a la realización de que Trevor Winstanley, aunque equivocado, no había sido el villano en todo. Un hombre demasiado enamorado de sí mismo, narrando cómo se estaba utilizando. La señorita Marple estaba sentada en su sillón junto al fuego, revolviendo suavemente una cucharada de miel en su té. Frente a ella, el inspector Artrich cerró su cuaderno pero descansaba sobre su regazo. Lentamente dijo, tenemos dos hombres, uno que saboteó un trineo como venganza simbólica y uno que lo saboteó por razones reales de venganza. Miss Marple asintió. Trevor y Bernard le dieron forma a la historia, pero Bernard le dio su consecuencia. Partridge exhaló. No lo negará. Dijo que había planeado la grasa semanas antes, después de que Houshun cortara un contrato de ganado en el que su familia confiaba. Sin rabia, solo amargura. De larga data y cuidadosamente atendida. Ese odio nunca grita, dijo la señorita Marple. Espera. El inspector estudió su rostro. ¿Cómo supiste que no era él, Trevor al final? Ella sonrió levemente. Porque la trampa de Trevor era poética, pero la muerte del trineo fue mecánica. En la iglesia del pueblo,
Se reanudaban los preparativos para el servicio religioso de Nochebuena. Las velas estaban pulidas, las hojas de himnos planchadas. La señora Calthorpe, organizando desde el frente del banco, levantó la vista cuando Dia Hawthorne entró silenciosamente en el santuario. La viuda vestía de gris, pero no de negro. Sus pasos eran lentos, pensativos. Se acercó al altar, se sentó y cruzó las manos. Miss Marple entró instantes después, sin ser notada. Observaba a Adelaide en el banco. Sus hombros se curvaron no por el dolor, sino por la reflexión. Tras un instante, se acercó a Adelaide. Señorita Marple, han imputado cargos a Bernard. Eso es lo que oí. La señorita Marple se sentó a su lado, con las manos cruzadas en su regazo. Lo sabías, ¿verdad? Preguntó Adelaide, no acusatoriamente, sino con curiosidad. Se sospecha. Los motivos tienden a propagarse. Trevor era demasiado literario. Bernard también, silencioso. Y la ira silenciosa es del tipo más peligroso. Adelaide miró el vitral sobre ellos. Debería sentir algo, pero solo me siento cansada. Ese es el peso de saber que no fuiste la causa, pero fuiste la razón. Adelaide se estremeció. Miss Marple se acercó y le tomó la mano con delicadeza. No por culpabilidad, sino por proximidad. ¿Crees que yo lideré a ambos encendidos? Preguntó Adelaide. No, dijo la señorita Marple, pero creo que tú existías, y los hombres, especialmente los hombres, suelen querer controlarlo. Eso no siempre me gusta. Al anochecer, la nieve regresó lenta y suave, como una disculpa. En el Blue Boar, la charla habitual permaneció en silencio. Elsie Forsythe se doblaba servilletas mientras Cynthia Moffett relataba toda la tragedia de la colina de trineos a un primo de visita, completo con adornos y monólogos inventados. Imagínate, dijo Cynthia en voz baja. Todo ese alboroto por una carrera cuesta abajo. No solo el carnicero, murmuró Elsie. Dicen que tenía razón. Todos, dijo Cynthia con un resoplido. No, significa que empujas a alguien a la muerte. La señorita Marple pasó junto a ellos de camino al bar, que no ofrecía nada más que un gesto de asentimiento cortés. No estaba allí para debatir sobre moralidad. Estaba allí para recuperar algo de Trevor Winstanley. Se sentó en la esquina, liberado pero deshonrado, agitando su té tibio sin azúcar. Me han advertido que me calle, murmuró mientras estaba sentado frente a ella. No estoy aquí para extraer algo, dijo ella, levantando la vista hacia él, pálida y más pequeña que antes. ¿Por qué vienes a devolver esto? Deslizó un poema doblado sobre la mesa. ¿Tu último trabajo antes de todo esto? Preguntó. Trevor parpadeó y luego desplegó la página. Era la que había escrito antes de la raza, antes de que la culpa hubiera manchado sus dedos. El zorro espera junto a la puerta del invierno, no para la presa, sino para un segundo destino. Nunca quise que nadie muriera, susurró él. Lo sé, dijo la señorita Marple. Pero las buenas intenciones no evitan los malos resultados. Solo las complican. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. ¿Crees que estoy rota? No, respondió ella. Solo inconclusa. Al día siguiente, Bernard P.L. fue acusado formalmente. Dijo poco. No ofreció resistencia y aceptó su destino con el cansado asentimiento de alguien que esperaba años el colapso. Preguntó sin ninguna clemencia, solo para que alguien revisara la tienda de su madre. El inspector Artrich lo llamó una de las confesiones más sinceras que jamás había grabado. La señorita Marple, que escuchaba cerca, dijo en voz baja, «Eso es lo que pasa cuando un hombre cree que tiene razón. Confiesa no para ser absuelto, sino para entenderse». Al anochecer, el pueblo se reunió en la plaza para la procesión a la luz de las velas. Los niños sostenían farolillos de papel. El vicario repartió partituras, y Adelaide, por primera vez en semanas, caminó con el resto de ellos, ni pastelada ni alabada, simplemente presente. La señorita Marple estaba de pie al borde de la procesión, observando el brillo de las luces sobre la nieve. La colina para trineos estaba en la oscuridad tras ellos, intacta. Cuando las primeras notas de Noche de Paz se elevaron a través del aire, susurró la señorita Marple para sí misma. Donde hay nieve, siempre hay algo enterrado. Pero, tarde o temprano, siempre se derrite. La helada persistió más tiempo de lo habitual esa semana,
obstinada en el frío de la mañana y resbaladiza por las tardes. Las carreteras estaban saladas, los caminos arenados. Sin embargo, el pueblo caminaba con más cuidado, no por miedo a resbalar, sino por hablar demasiado pronto. El arresto de Bernard Pelle no había destrozado la ilusión del pueblo de civilidad, pero había resquebrajado su superficie. En St. Ellsworth siempre había habido rencores, viajando silenciosamente bajo la nieve. Era el descubrimiento de esas huellas, mitad congeladas, medio descoloridas, lo que perturbaba a la mayoría de la gente. Y, sin embargo, incluso con la confesión registrada y el motivo expuesto, la señorita Marple aún presentía algo, inacabado, no sin resolver, sino tácito, porque la culpa no siempre terminaba con una frase, a veces comenzaba con una. La segunda mañana después de la procesión navideña, Delia Hawthorne visitó la casa de campo de Miss Marple, no anunciada. Llevaba un abrigo gris demasiado fino para el clima, y sostenía un libro encuadernado en cuero en sus manos. La siempre amable señorita Marple la acompañó, ya con una tetera caliente. Delia colocó el libro sobre la mesa. Encontré esto en el cajón del estudio de Giles, oculto tras una espalda falsa. No lo leí todo. Yo no pude, pero creo que tú sí deberías. Miss Marple se limpió las gafas y abrió el libro con cuidado. Dentro, letra clara, anotaciones meticulosas, fechas etiquetadas. No era un diario, era un libro de contabilidad, un registro. Giles había llevado la cuenta de todo. Disputas de propiedad, donaciones hechas por obligación, cartas nunca enviadas, nombres, cantidades, comentarios sobre transferencias de tierras locales, incluso juicios sobre aldeas en los márgenes, implacable y sin miramientos. La señorita Marple no dijo nada por un largo rato. Luego añadió: a veces la justicia llega tarde, no porque no esté presente, sino porque nadie escuchó cuando llamó suavemente. ¿Alguna vez has pensado en escribir novelas policíacas? Yo prefiero la jardinería, dijo ella. Menos cuerpos. Esa primavera, la colina de Trineos estaba despejada, no ceremoniosamente, sino en silencio. Regresaron las balas de heno. Bajaron las cuerdas. Los niños, cautelosos al principio, pronto lo recuperaron con chillidos y bufandas. La vida continuó su ritmo despreocupado. Miss Marple estaba de pie una tarde, en la cima de la colina, invitada allí por la esposa del vicario para un picnic. «Es difícil de creer que haya sucedido aquí, señora», dijo Calthorpe. «No fue así», respondió amablemente la señorita Marple. «Aquí terminó. El verdadero crimen comenzó mucho antes que el trineo». Se quedaron sentados en silencio un rato, observando a los niños crear nuevas rutas cuesta abajo. En su entrada final del diario sobre el asunto, la señorita Marple escribió: «Siempre pensamos que el asesinato llega con un grito, pero más a menudo susurra en las decepciones, en el control, en lentas crueldades disfrazadas de orden. Giles no murió porque un hombre lo odiara, sino porque hizo sentir pequeño a demasiada gente. De ese modo, la colina no era suya deshaciendo. Era su espejo. San Elizabeth lo recordará por accidente, pero yo lo recordaré por las páginas que nunca envió. La versión de sí mismo que enterró bajo zapatos lustrados y té amargo, aquel que se dio cuenta demasiado tarde de que el legado perdura si nadie te llora honestamente». Cerró el diario. El caso terminó. Y también el invierno,